Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Rechaza Cuba injerencia en asuntos internos de Venezuela y Ucrania. Rinden homenaje al comandante Juan Almeida y al Tercer Frente Oriental a 56 años de su creación. Comienza este viernes 9º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Investiga Comisión Internacional caso de antiterroristas cubanos condenados en Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este jueves en La Habana la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela y Ucrania y comentó las propuestas de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba. El canciller cubano se refirió a 4 aspectos esenciales. En primer lugar, expresó la solidaridad de Cuba con el gobierno y pueblo de Venezuela y condenó la injerencia extranjera en ese país, sobre todo por parte de Estados Unidos. El ministro cubano también rechazó la intervención de potencias occidentales en el conflicto de Ucrania. El titular de Exteriores de la isla también se refirió a las relaciones bilaterales entre Cuba y la Unión Europea. Debo declarar que Cuba acoge con satisfacción esta propuesta del 10 de febrero de la alta representante, que significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea sobre Cuba y aceptar el inicio de negociaciones al respecto. Indira Román y Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A propósito, queremos informarles que esta conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, será transmitida íntegramente en los minutos finales de este noticiero. Abordando otra línea de información, tenemos que el aniversario 56 de la fundación del Tercer Frente Oriental, doctor Mario Muñoz Monroy, fue conmemorado con un acto político-cultural en la Sierra Maestra. Ofrendas florales de Fidel y Raúl encabezaron el homenaje. Así es, la jornada comenzó con un tributo al entrañable comandante Juan Almeida Bosque en el sitio donde reposan sus restos mortales. Una vez más en las serranías que rodean al poblado de Cruce de los Baños resonó el toque de silencio. En esta colina dominante y soleada se inició el homenaje a los combatientes del Tercer Frente Oriental. Estamos teniendo dificultades con el material que acabamos de presentar con relación al acto que tuvo lugar en la Sierra Maestra, celebrando los 56 años de la fundación del Tercer Frente Oriental, doctor Mario Muñoz Monroy. Ahora vamos a continuar con otras informaciones. El miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés Menéndez, constató este jueves los avances de la puesta en marcha de la nueva central eléctrica del municipio de Moa, en Holguín, la mayor de su tipo en el país. Esta información la veremos próximamente porque retornamos a la ya anunciada con la celebración de los 56 años del Frente Oriental, doctor Mario Muñoz Monroy, y recordando al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Una vez más en las serranías que rodean al poblado de Cruce de los Baños resonó el toque de silencio.
En esta colina dominante y soleada se inició el homenaje a los combatientes del Tercer Frente Oriental Dr. Mario Muñoz con motivo del aniversario 56 de su fundación. En el panteón del entrañable comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque fueron depositadas las ofrendas a título del líder de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y del general de ejército Raúl Castro Ruz. Ante el monumento que perpetúa la memoria de los combatientes de este frente guerrillero, camelitos del municipio Contramaestre ejecutaron la tradicional Guardia de Honor. Luego los moradores del municipio Tercer Frente recordaron los momentos cruciales de la fundación del mismo, acto militar de suma importancia para el fortalecimiento del ejército rebelde y el posterior triunfo de la revolución. Por ello primó aquí el tributo de jóvenes y experimentados, agradecidos de la fundación de un frente que trajo dignidad a estas tierras. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como anunciamos anteriormente, el miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés Menéndez, constató este jueves los avances de la puesta en marcha de la nueva central eléctrica del municipio de Moa en Holguín, la mayor de su tipo en el país. La entrada en funcionamiento de un tercer motogenerador ofrece señales de éxito. El ajuste y puesta en marcha de la central diésel eléctrica del municipio de Moa en Holguín se comporta de acuerdo con lo previsto. El miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, recorrió la planta, considerada la de mayor capacidad de generación entre las de su tipo en Cuba. Le acompañaron el integrante del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia de Holguín, Luis Antonio Torres Iríbar, y la presidenta del gobierno en el territorio, Susel Telles Tamayo. Ramiro Valdés Menéndez dialogó con los especialistas de la central, la cual ha entregado más de 200 megawatts hora al sistema electroenergético nacional durante la etapa de prueba. La comitiva visitó además la subestación eléctrica que se edifica a pocos metros de allí y hoy se encuentra a más de un 60% de ejecución. Estas máquinas permitirán un suministro de electricidad confiable, pues contribuirán a estabilizar el voltaje y a reducir las pérdidas de energía. Otras de las obras necesarias para el funcionamiento de la planta diésel eléctrica de Moa son un oleoducto de 12 kilómetros y la base de combustible ubicada en el puerto, la cual transita por la etapa de construcción y montaje. Los visitantes intercambiaron sobre los avances de esa inversión que garantizará el almacenamiento de 24.000 metros cúbicos de combustible con destino a la central donde trabajan hoy 3 de sus 10 motogeneradores. Desde Holguín, Yuliesca Hernández y Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mañana comenzará en el Palacio de Convenciones de la capital el 9º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. En la primera jornada se trabajará en comisiones con temas como la mujer y la equidad, el funcionamiento de la organización, la defensa de los valores y la integración femenina a la vida productiva del país. Más de 4.200.000 mujeres integramos hoy la FMC, una organización surgida a inicios de la revolución, pero que se proyecta al futuro. ¿Cómo participar de manera activa, como mismo lo hemos hecho hasta ahora, en este proceso de actualización del modelo económico cubano? ¿Cómo incorporar más mujeres al empleo? ¿Cómo, aun cuando reconocemos el valor que tiene el trabajo doméstico, pero incorporar a las mujeres al trabajo socialmente útil, al trabajo en función de los programas alimentarios, digamos, por ejemplo? Son tareas que nosotras tenemos por delante y así quisiéramos que las mujeres lo expresaran en el Congreso. En busca de tal objetivo, ha trascendido el proceso previo al 9º Congreso. ¿Qué queremos? Que el Congreso sea transparente, que las mujeres hablen con sinceridad, con espontaneidad, con sencillez, de cómo hemos avanzado las mujeres en la sociedad cubana actual, pero por sobre todas las cosas, cuánto nos queda por hacer y hacerlo ya. No queremos un Congreso que vaya a hacer un recuento y hacer promesas de lo que no hemos hecho hasta hoy. Queremos evaluar cómo hemos hecho hasta hoy y cuánto nos falta por hacer. Durante viernes y sábado, el Palacio de Convenciones de La Habana será escenario de una nueva reafirmación de unidad femenina que necesariamente mostrará apego a la historia. Se lo dedicamos a nuestra eterna presidenta, la compañera Vilma Espín, por toda esa labor, no solo fundacional, sino también en la propia consolidación de una organización prestigiosa, tanto al interno de Cuba por la autonomía que hemos ganado
las mujeres cubanas como en el exterior. Sea bienvenido entonces este Congreso. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este viernes se inicia en Londres, capital del Reino Unido, una comisión internacional de investigación sobre el caso de los 5 antiterroristas cubanos injustamente condenados en Estados Unidos. Durante 2 días, especialistas de varios países indagarán sobre el proceso amañado contra esos luchadores, lo que constituiría un llamamiento a la solidaridad con su causa. El programa del foro está dirigido al análisis de las actividades de los 5 en Miami para prevenir los ataques terroristas contra Cuba y la parcialidad del juicio en su contra. Según el sitio Cuba Debate, la comisión demostrará la influencia ejercida por el gobierno norteamericano sobre la prensa miamense durante el proceso que dictó severas condenas contra los 5. Otro de los objetivos es ratificar la magnitud real de las agresiones contra la isla por parte de las organizaciones de la extrema derecha anticubana de la Florida. En la sesión del viernes intervendrá la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Europea de Asociaciones de Abogados, Sarah Chandler, el exfiscal federal de Estados Unidos, Ramsey Clark, otros abogados y afamados artistas. Cuba está representada por la titular del Instituto de Amistad con los Pueblos, Kenia Serrano, y el expresidente del Parlamento, Ricardo Alarcón. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó que sectores de la derecha todavía continúan conspirando para provocar una intervención extranjera en el país. El mandatario participó en un acto de entrega de viviendas para 192 familias en una urbanización de Caracas. Maduro se refirió al comunicado emitido por sectores de la derecha tras conocer la ruptura de las relaciones diplomáticas con Panamá. Otra vez ustedes saben quiénes salieron a justificar que un gobierno extranjero esté interviniendo en los asuntos internos y esté buscando una intervención en Venezuela. En el acto se encontraba presente una delegación de amigos de Venezuela integrada, entre otras personalidades estadounidenses, por el actor Danny Glover. También este jueves, el jefe de Estado solicitó oficialmente una reunión del Consejo Presidencial de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para exponer la situación que vive en estos momentos la nación suramericana. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El 21º ciclo del Diálogo por la Paz de Colombia concluyó hoy en La Habana sin que las partes dieran por cerrado aún el tema referido a drogas ilícitas. Tampoco hubo el habitual comunicado conjunto. La jornada estuvo marcada por fuertes críticas de las FARC hacia el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y una contrarréplica de la delegación del gobierno. La insurgencia llamó a Pinzón lacayo de la CIA y lo relacionó con el narcotráfico y la corrupción dentro del Estado colombiano, al tiempo que planteaba un grupo de nuevas propuestas en el actual tema en discusión. Entre nuestras propuestas está, y lo reiteramos ahora, la exigencia de establecer en este campo también una comisión independiente especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico. El equipo gubernamental, encabezado por Humberto de la Calle, calificó de inaceptables los términos en los que la insurgencia se refirió al ministro de Defensa. En vez de crear un ambiente favorable a la paz, las FARC con su lenguaje desmedido están minando la confianza y creando obstáculos para el buen suceso y trabajo en la mesa de conversaciones. De la Calle reiteró que el gobierno no acepta que las FARC se conviertan en jueces de las instituciones y funcionarios y agregó que con sus infortunados pronunciamientos la guerrilla se aleja del propósito de paz. El jefe negociador del gobierno pidió a las FARC menos declaraciones y más acuerdos. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Con la presencia de 587 atletas, se inicia mañana el Campeonato Mundial Bajo Techo de Atletismo en Sopot, Polonia. Cuba, con su pequeña representación de 6 exponentes, debutará este viernes con la triplista Yarianna Martínez en pos de lograr su pase a final ese mismo día. El sábado entrarán en acción los triplistas Pedro Pablo Pichardo y Ernesto Rebé y los ballistas cortos Jordan O'Farrill y Joannis Portilla. El domingo, en final directa, estará Yarisley Silva en la Garrocha. Nuestro mejor atleta en mundiales invernales es Iván Pedroso, 4 veces titular del Orbe Bajo Techo en salto de longitud.
Entre tanto, luego del descanso de este jueves, mañana se reanudará el Campeonato Cubano de Béisbol con 3 equipos. El líder Matanzas con 45 éxitos, así como Pinar y Villa Clara, abrazados en la segunda plaza, en posiciones bastante halagüeñas en busca de la postemporada, al tiempo que Industriales, ubicado cuarto, se mantiene asediado del insistente Holguín, que le sigue las huellas a 2 de diferencia. Sin dudas, el clásico Villa Clara Industriales en el Sandino resulta el más atractivo. Los naranjas, sin 2 de sus grandes figuras, Freddy Aciel Álvarez y Ramón Lunar, reaccionaron muy bien después del desafortunado accionar en la Serie del Caribe. Los azules, por su parte, están en un buen momento, liderados ofensivamente por Yulieski Gurriel, líder en jonrones, impulsadas y carreras producidas en el torneo. Su picheo parece algo recuperado, lo que nos hace presagiar un compromiso muy cerrado, como es habitual entre estos 2 colosos de nuestra pelota. En los demás encuentros, Artemisa recibe a Holguín en el 26 de julio y Pinar a la Isla en el Capitán San Luis, así como el puntero Matanzas, que será rival de Santiago de Cuba en el Guillermón Moncada. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Nosotros ahora continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. Las sesiones finales del 9º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas comenzarán este viernes en el Palacio de Convenciones de la capital, y un equipo del sistema informativo llegó hasta la villa de este encuentro para conocer las impresiones de las delegadas. Desde este jueves hay más mujeres en La Habana. Sí, son las delegadas a las sesiones finales del 9º Congreso de la FMC. Principalmente el trabajo preventivo con la familia, el trabajo con las indisciplinas sociales, una tarea que estamos llevando con mucha fuerza, pero que debemos continuar trazándonos pautas, metas. Soy de Villa Clara, quemado de Huines, me llamo Marién Leticia Gutiérrez y vengo representando a la mujer campesina de Villa Clara. Mi objetivo en este congreso es la lucha por la igualdad de la mujer en el campo. Bueno, yo vengo del municipio de Guatabano, de la provincia de Mayabeque, estudio en la Escuela de Mártires de Granada. Y sí, tengo 14 años y para mí es un gran honor, una gran felicidad, alegría representar al ejército de mujeres mayabequenses. Y defender siempre nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de pensar, de ser. Hacer actividades que atraigan más a nuestras mujeres a la organización, que nuestras jóvenes se enamoren cada día más de la organización y quieran pertenecer a ella. La equidad de género, la participación de la mujer en las tareas socioproductivas y la integración a la organización que las agrupa serán algunos de los temas a discusión. Soy del municipio de Ranchuelo, tengo 21 años nada más y estoy estudiando. Soy la única estudiante de la delegación de Villa Clara. Es para representarnos, para sentirnos orgullosas, para seguir adelante. Mujeres marcadas por la juventud o la experiencia del campo o la vida urbana, en representación de las más de 4 millones que integran la Federación de Mujeres Cubanas, organización que desde este viernes está en Congreso. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Observen que la banda de nublados prefrontales ya afecta el occidente del territorio con chubascos y también tormentas eléctricas. El frente frío que debe llegar en las primeras horas de la madrugada avanza sobre el sudeste del Golfo de México, debe llegar al final de la madrugada al occidente y avanzará por todo el territorio y llegará al oriente algo más debilitado con algo de lluvia todavía, pero ya con posibilidad de casi estacionarse. Por tanto, vamos a tener lluvias que pueden llegar a ser fuertes e intensas todavía esta noche y en la madrugada, sobre todo en la provincia de Pinar del Río y zonas de la costa norte occidental. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas es de lluvias y tormentas eléctricas en el occidente. Valores mínimos de temperatura para esta madrugada entre los 18 y llegarán hasta 22 grados Celsius. Por la tarde ya la tendencia de la lluvia es a disminuir en el occidente del país, con máximas que estarán algo más frescas que días anteriores y oscilarán entre los 27 y 29 grados de temperatura. En la región central durante gran parte del día se mantendrán los nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con valores mínimos de temperatura de 19 y hasta 20 y 21 grados Celsius. Por la tarde los valores máximos de temperatura estarán entre 29 y llegarán hasta 31 grados. En las provincias de la región oriental estará parcialmente nublado en la mañana,
Los valores mínimos de temperatura oscilarán entre los 19 y hasta 21 grados Celsius, mientras que por la tarde también ocurrirán algunos chubascos y aisladas lluvias con máximas de 31 y hasta 33 grados Celsius. Para los próximos 3 días la lluvia disminuirá en el occidente y se mantendrán algunos chubascos en las provincias orientales, sobre todo por los restos de este frente frío que va a estar casi estacionario sobre las provincias orientales. En cuanto a las temperaturas, como pueden observar, ya ascendiendo gradualmente a partir del domingo en gran parte del territorio y todavía el sábado algo más fresco en el occidente del país. En resumen, para las próximas horas, lluvias y posibles tormentas eléctricas en el occidente y centro. Esto es todo en cuanto al tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. El Parlamento de la República Autónoma Ucraniana de Crimea decidió de manera unánime pasar a formar parte de la Federación de Rusia, reseña un despacho de la agencia rusa RIA Novosti. El referéndum popular sobre el estatus de esa autonomía ucraniana se celebrará el próximo 16 de marzo. Se consultará la opinión popular sobre 2 asuntos, la incorporación de Crimea a Rusia y la restauración de la Constitución de 1992. Esta decisión fue dada a conocer al mandatario ruso Vladimir Putin. Crimea es una península en la costa norte del Mar Negro y la única república autónoma de Ucrania. Está habitada por una mayoría de rusoparlantes que no aceptan el nuevo gobierno impuesto en Kiev. Y hemos conocido que unas 57.000 plazas conforman el plan de ingreso a la educación superior correspondiente al próximo curso, 4.000 más que en el periodo anterior. Del total, un 60% está concentrado en las ciencias médicas y pedagógicas y aumentan también las plazas para las ciencias técnicas. Entre las novedades de este plan de ingreso se destaca que solo mantienen las pruebas de actitud, las 5 carreras que se estudian en la Universidad de las Artes, la licenciatura en Relaciones Internacionales y la de Periodismo. También y de manera experimental, los jóvenes de las provincias de Pinal del Río, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba que concluyan el preuniversitario podrán solicitar dentro de sus 10 opciones las carreras que se ofertan del curso diurno y por encuentro, posibilidad que tienen aquellos que optan por la modalidad de concurso. Digamos que usted quiere estudiar ingeniería civil y puede pedir en su primera opción ingeniería civil en el curso diurno. Y en su segunda opción, ingeniería civil en el curso por encuentro. Si no la alcanza por uno, la alcanza por otro. Se ratifica que son 3 las convocatorias que se realizan, pero los interesados solo podrán presentarse en 2 de ellas. Las autoridades de educación superior insistieron en lo importante de presentarse en la primera, llamada ordinaria. Si un estudiante con 60 puntos final en la convocatoria ordinaria va a obtener primero su opción de plaza que uno que en la convocatoria extraordinaria obtenga, por ejemplo, 90 puntos como resultado de los exámenes de ingreso. Hasta el 20 de marzo se realizará el llenado de planillas de solicitud para todos aquellos interesados en presentarse a las pruebas de ingreso. En todos los casos tendrán que aprobar el examen de matemática, cuya primera convocatoria se realizará el 6 de mayo, español será el 9 e historia de Cuba el 13, y todos tendrán que ser aprobados con un mínimo de 60 puntos. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Artistas, intelectuales y científicos camagüeyanos se unieron en el homenaje al presidente Hugo Chávez en el primer aniversario de su fallecimiento. Desde el recuerdo inolvidable, el líder venezolano Hugo Chávez alcanza la inmortalidad. Renace por la obra que erigió en vida. Artistas camagüeyanos le dedicaron una gala homenaje en el Teatro de la Academia Vicentina de la Torre. Velada cultural en el primer aniversario de su desaparición física. Tributo artístico donde participaron solistas, trovadores, agrupaciones infantiles, aficionados y profesionales. Y la cátedra honorífica Hugo Chávez, perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas, otorgó la condición de miembro de honor a personalidades de la provincia que se destacan en la investigación y apoyo de proyectos relacionados con el pensamiento del presidente amigo de Cuba. Música, poesía y proyección de documentales
se unieron en un homenaje desde el arte al comandante eterno. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer motiva a importantes instituciones culturales cubanas. El Ballet Nacional que dirige Alicia Alonso estrenará las obras Celeste y Tríade en el Teatro Nacional de Cuba en saludo al 9º Congreso de la FMC. Por su parte, la Camerata Romeu hará un concierto especial el 8 de marzo en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, donde festejarán también el 15 aniversario de Habana Radio. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Como habíamos anunciado, a continuación transmitimos íntegramente la conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, que tuvo lugar este jueves en la sede de la Cancillería. Agradezco su presencia en la mañana de hoy, de un día saturado de noticias. Como es conocido, el presidente Raúl Castro Ruz rindió homenaje en el día de ayer en el cuartel de la Montaña, en el mausoleo donde reposan los restos del presidente Hugo Chávez Frías, a este prócer de nuestra América, líder de extraordinario alcance, amigo especial de Cuba. El presidente cubano también asistió al impresionante desfile cívico-militar que demostró la solidez de la unidad del pueblo venezolano con la Fuerza Armada Nacional, la pujanza de la revolución bolivariana y la voluntad expresada de manera reiterada y democrática en sucesivas elecciones por su pueblo y en las condiciones en que enfrenta hechos violentos, desestabilizadores, provocados por una derecha fascista que pretende impedir el ejercicio de la autodeterminación por el pueblo venezolano. El legado de Chávez preside los sentimientos del pueblo venezolano que defiende conquistas irrenunciables alcanzadas al precio de luchas de más de 200 años y sacrificios históricos. Reitero aquí la invariable, permanente, plena solidaridad de Cuba con la República Bolivariana de Venezuela, frente a intentos de desestabilización, frente a intentos de derrocamiento violento de su gobierno, frente a la injerencia e intromisión extranjera, especialmente del gobierno de los Estados Unidos. Los hechos violentos han provocado muertos, numerosos heridos, destrucción de propiedad pública e impedido a los ciudadanos venezolanos ejercer sus derechos, lo cual merece enérgica condena. Los colaboradores cubanos, como se apreció en el desfile de ayer, continuarán cumpliendo su deber y compartiendo la suerte del heroico pueblo venezolano bajo cualquier circunstancia. Deseo expresar nuestra enérgica condena a las resoluciones aprobadas por el Senado y la Cámara de los Estados Unidos de América y a los intentos de injerencia de la Organización de Estados Americanos, a la que, como se conoce, Cuba jamás regresará. Venezuela tiene todo el derecho a defender su independencia y su soberanía. En segundo lugar, como expresó el presidente Raúl Castro Ruz el 22 de febrero, la intervención de potencias occidentales en Ucrania debe cesar para permitir a su pueblo ejercer de forma legítima su derecho a la autodeterminación. No debe ignorarse que estos hechos pueden tener consecuencias muy graves para la paz y la seguridad internacionales. Fin de la cita. Los acontecimientos ulteriores han demostrado y demuestran la seriedad y vigencia de esa afirmación. No puede aceptarse el derrocamiento de manera violenta de un gobierno constitucional al precio de decenas de muertos y heridos mediante una intervención de Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN.
mediante amenazas a la integridad de los ciudadanos ucranianos por su origen nacional y de destrucción de instituciones, partidos políticos y entidades legítimas y jurídicamente reconocidas. Quienes hoy amenazan con sanciones y represalias a la Federación de Rusia son los gobiernos que precipitaron un cambio de régimen en Ucrania y antes lanzaron guerras de conquista, interfieren o intervienen directamente en los asuntos internos de diferentes estados que no se avienen a sus intereses de dominación y defienden su soberanía e independencia. Cuba rechaza la hipocresía, el doble rasero y la agresividad manifiesta de las acciones y el discurso de la OTAN al respecto. La historia exigirá responsabilidad a los Estados Unidos y sus aliados por las consecuencias de una doctrina militar cada vez más ofensiva fuera de las fronteras de la Alianza del Atlántico Norte, que amenaza la soberanía y la independencia de todos los estados sin excepción y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El intento de extender la OTAN hasta las fronteras de la Federación de Rusia constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. Un tercer tema. El presidente Raúl Castro Ruz declaró el 22 de febrero, y cito, "No pocas analogías pueden encontrarse en los manuales de guerra convencional aplicados en varios países de nuestra región latinoamericana y caribeña, como hoy sucede en Venezuela y con matices similares se ha evidenciado en otros continentes, con anterioridad en Libia y actualmente en Siria y Ucrania. Quien tenga dudas al respecto, le invito a hojear la circular de entrenamiento 18-01 de las Fuerzas de Operaciones Especiales Norteamericanas, publicada en noviembre de 2010 bajo el título La Guerra No Convencional". Fin de la cita. Un alto funcionario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca había escrito en agosto de 2011, y cito, "La nueva estrategia de Estados Unidos es más eficaz y menos costosa. La del gobierno de Bush considera la ocupación. La de Obama es una liberación nacional mediante el desarrollo de un movimiento nacional. La estrategia de la intervención militar en Libia podría aplicarse también en otros casos". Como ninguno de ustedes ha publicado nada al respecto, les reitero la invitación. La circular 18-01 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos fue emitida en Washington exactamente el día 30 de noviembre del 2010. Describe la realización de operaciones subversivas encaminadas a atacar y degradar la moral o fuerza política, psicológica, económica o militar del adversario, su cohesión y efectividad, a distanciarlo de la población, socavando el poder de un gobierno al divulgar que es incapaz de gobernar con efectividad, utilizando el apoyo de un socio de coalición o un tercer país para debilitar y restar legitimidad a un gobierno, segmentar la población y generar descontento, influir o crear líderes y unificarlos ideológicamente, utilizar a los emigrados, provocar eventos catalizadores y crear condiciones favorables para la intervención con el empleo de propaganda, demostraciones, boicots y sabotajes, aún en ausencia de hostilidades declaradas, a fin de obtener concesiones, habiendo degradado su capacidad, de forma que un levantamiento popular contra el Palacio Presidencial pueda derrocar al gobierno en cuestión. Pregunto, ¿pueden el gobierno de Estados Unidos y la OTAN dar garantías de que el uso de la fuerza y estos conceptos de guerra no convencional no son aplicables y no se aplican hoy contra Venezuela, Cuba y otros países de América Latina y el Caribe, proclamada recientemente en la segunda cumbre de la CELAC, Zona de Paz? ¿Qué opina sobre esto la Unión Europea? ¿Qué harán las Naciones Unidas? Los que deliran con el éxito en Cuba de estas formas de guerra y sus agentes pagados internos chocarán con una revolución que sabe defenderse
y con el poder político y la soberanía que como principal conquista ejerce nuestro pueblo. Un último tema. El 10 de febrero recibí una carta de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Su Excelencia Baronesa Ashton, con la invitación a iniciar negociaciones sobre un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros de una parte y Cuba. Este camino largo empezó con una propuesta similar de Cuba a la Unión Europea en 1988, hace 26 años, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre las comunidades europeas y Cuba, lo que desde entonces siempre fue rechazado. En 1996, el presidente del gobierno español, Aznar, impuso apresuradamente, en una reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea, una política unilateral cuyo borrador en inglés había recibido de Washington, como se ha publicado. En 2003, la Unión Europea intentó imponer a Cuba sanciones incultas e inaplicables, que fueron respondidas con el rechazo a toda forma de cooperación con la Unión Europea y con la cancelación de nuestra solicitud de adhesión al Convenio de Cotonú relativo a las relaciones entre los países de la Unión Europea, Asia, Caribe y Pacífico. En enero de 2005, la Unión Europea suspendió temporalmente, dijeron, aquellas sanciones a Cuba que nunca pudo aplicar. En el 2007 se firmó un acuerdo de diálogo y cooperación con el siguiente gobierno de España. En junio de 2008, la Unión Europea decidió retirar incondicionalmente aquellas sanciones inaplicables e invitó a Cuba a un proceso de diálogo político y a retomar la cooperación. En octubre de 2008 se acordaron las bases para el diálogo político de alto nivel. Las bases son carácter incondicional, recíproco y no discriminatorio, pleno respeto a la igualdad soberana de los Estados, al marco jurídico y al ordenamiento institucional de las partes y en total apego al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. En ese momento, es decir, octubre de 2008, nos visitó en este mismo teatro el comisario europeo Louis Michel y se firmó una declaración conjunta para el restablecimiento de la cooperación. Se han realizado 5 sesiones del diálogo político de alto nivel entre la Unión Europea y Cuba. 14 Estados miembros de la Unión Europea firmaron acuerdos bilaterales de cooperación y memorandos de entendimiento para intercambios políticos con Cuba totalmente recíprocos y respetuosos. Debo declarar que Cuba acoge con satisfacción esta propuesta del 10 de febrero de la alta representante, que significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea sobre Cuba y aceptar el inicio de negociaciones al respecto, lo que acabamos de hacer saber al embajador de la Unión Europea en La Habana. Agradezco a la alta representante baronesa Ashton, a los Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión Europea sus esfuerzos que culminaron en dicha propuesta. Reitero que Cuba actuará en el proceso que se avecina de manera constructiva y considera que los principios enunciados, aquellos que cité, tienen plena vigencia y deben seguir siendo el referente en nuestras relaciones. Las políticas unilaterales, como la que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, centrada en el bloqueo económico, político y mediático, anclada en la Guerra Fría, que viola los derechos humanos de los cubanos, provoca daños humanos incalculables, afecta gravemente nuestra economía, nuestro bienestar, nuestro nivel de vida y nuestro desarrollo y constituye un acto de genocidio, no funcionan, no funcionaron, no están funcionando y están condenadas al fracaso. Muchas gracias.
Sí, damos la palabra a la prensa. Ruego que se identifiquen. Hay 2 micrófonos a los lados. Sí, Soledad de F. Buenos días, ministro. Buenos Soledad, días. de la agencia EFE. Quería saber, después de que Cuba acepta iniciar esas negociaciones con la Unión Europea, cuándo se van a producir y cuándo se van a iniciar. Y, por otra parte, si de alguna manera esta negociación lanza algún mensaje a Estados Unidos, como acaba de referirse en su intervención. Muchas gracias. Gracias. Acabamos de informar al distinguido embajador de la Unión Europea, como acabo de informar. Se establecerán los contactos por vía diplomática para determinar las modalidades y fechas de este proceso, que seguramente será largo. Yo creo que esta correcta decisión de la Unión Europea demuestra que las políticas unilaterales no funcionan y no tienen lugar en la época actual. Andrea. Aquí, Andrea. Buenos días, señor. Soy Andrea Rodríguez, de la agencia de prensa AP. El presidente venezolano ayer rompió relaciones diplomáticas con Panamá. Usted expresó la solidaridad de Cuba con el proceso venezolano y su rechazo a cualquier tipo de injerencia, incluyendo la OEA. ¿Cuba está dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias y también romper con Panamá, o a bloquearse más allá de la simple declaración que usted ha hecho? Gracias. Sí, he reiterado nuestra firme, absoluta solidaridad con Venezuela y nuestro respaldo al derecho de su pueblo y de su gobierno a defender su soberanía, su independencia y su autodeterminación. CNN y después Reuters. Buenos días, Patrick Ottman de la Buenos CNN días. Internacional. Gracias. La semana pasada el ministro de Defensa ruso dijo que su gobierno está negociando con varios países, incluyendo Cuba, para establecer una presencia militar rusa. ¿Qué nos puedes decir de esas negociaciones y si Cuba estaría dispuesta de aceptar alguna base militar rusa en la isla? No hay ninguna negociación, no estoy informado de ninguna iniciativa. Habría que ocuparse de la base naval de Guantánamo, que se usurpa ilegalmente contra la voluntad de nuestro pueblo, donde se tortura y se somete a alimentación forzada a prisioneros ilegales. Sí, Trota. Gracias y buenos días. Daniel Trota, de la agencia Reuters. Por primera parte, quisiera saber en cuanto a la Unión Europea. Entendemos que Cuba no está contento, el gobierno cubano no está contento con la posición común. Pero también entendemos que hay gobiernos en la Unión Europea que quieren negociar sobre el tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué precio está dispuesto a pagar para deshacerse de la posición común en cuanto a aceptar alguna condición de la Unión Europea? Y por otro lado, en cuanto a Venezuela, ¿qué tan preocupados están sobre un posible derrocamiento del gobierno de Maduro, o sea por la vía ucraniana, o sea por las urnas? ¿Y qué tan preocupados están y a qué altura han hablado de algún plan de contingencia de eso? Gracias. Sí, usted es la primera persona que escucho hablar de temas de los que nadie se acuerda y de los cuales ni siquiera se han mencionado en las declaraciones recientes de la Unión Europea ni en su invitación a negociar con Cuba un acuerdo bilateral. Cuba tiene toda la disposición a discutir sobre bases de igualdad soberana y respeto mutuo cualquier tema, incluidos los temas de derechos humanos, sobre los cuales tiene muchas preocupaciones de lo que acontece en diversos países europeos. Con relación a Venezuela, debo reiterarle que nosotros sentimos absoluta seguridad y tranquilidad. Si algún iluso podía tener dudas, habiendo visto ayer la impresionante demostración de unión cívico-militar y la expresión de voluntad soberana del pueblo venezolano de defender su revolución bolivariana, su gobierno legítimo, democráticamente electo, presidido por el compañero Nicolás Maduro Moros, y las conquistas irreversibles que ha alcanzado, debía haberlas disipado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Y fueron titulares en la emisión estelar las declaraciones del canciller cubano sobre varios temas del acontecer internacional. El homenaje al comandante Juan Almeida y al Tercer Frente Oriental a 56 años de su creación. El inicio este viernes del 9º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Y la Comisión Internacional que examina en Londres el caso de los antiterroristas cubanos condenados en Estados Unidos. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, y gracias, buenas noches y hasta mañana.